a Fernando, por el honor que me hace compartir una mesa con el maestro Ferrajoli y con Nodier, que es un verdadero experto en esta materia. Yo soy un pequeño iniciado en lo de becaría, y es probablemente el hecho de no estar tan imbuido en la materia lo que permite que el punto de vista que yo les voy a exponer no sea un poco, por decirlo así, tan tradicional. Entonces vamos a empezar por el principio. Perdóname que lea, pero a veces es mejor leyendo. En un discutido artículo de 1991, un sociólogo, Pierce Byrne, calificó a Beccaria como el inventor de la criminología positiva, entendida como la actividad humana que aplica el método científico al estudio de la criminalidad y el delito, creando teorías e hipótesis explicativas y predictivas, susceptibles de refutación por la observación y la experimentación. Según Byrne, un análisis de las ideas contenidas en Deideliti, a la luz de las fuentes e historias de su formación, permite ver en ellas algo más que la corriente asociación de todo el contenido de Deideliti con el humanismo y el contractualismo de Montesquieu y los filósofos franceses, así como con la escuela clásica de la criminología y del derecho penal. En efecto, Byrne pone el acento en que, junto con el contractualismo y la idea de los hombres libres e iguales subyacentes, a la hora de proponer medidas prácticas para asegurar esa libertad, Beccaria esconde en sus propuestas la concepción del hombre como sujeto de la causalidad natural, sus propias pasiones y estímulos externos e internos, concibiendo la pena no como un mensaje dirigido a la razón, sino más bien como un obstáculo sensible frente a esas pasiones y al resto de los estímulos que conducirían el comportamiento humano, obstáculo que solo operaría en la medida de la probabilidad de su ocurrencia. Y de allí la insistencia de Beccaria en, por ejemplo, la inflexibilidad de los magistrados y la supresión de la gracia y el perdón. Y de que la imposición de las penas pudiese realmente ser asociada a la comisión de hechos prohibidos, en una suerte de anticipación de lo que hoy denominaríamos conductivismo social. Y de allí las propuestas de Beccaria para la publicidad de los juicios, las penas de los trabajos forzados públicos y la prontitud de los juicios y las penas frente a los hechos punibles. Según Byrne, sensorialismo, probabilismo y asociacionismo son ideas que no se vinculan con los filósofos franceses, sino que entroncan directamente con las convicciones de la ciencia del hombre y el utilitarismo de la ilustración cientificista escocesa, Smith, Locke, Hume, Newton, y sobre todo Huxton. Yo soy malo para hablar castellano, imagínense otro idioma. Bueno, de hecho, está documentado que el apodo que los hermanos Berry le daban a Beccaria en la Academia del Puño era Newtoncino. Lo anterior explicaría, según Byrne, el porqué de la insistencia de Beccaria de incorporar a los filósofos al gobierno, entendiendo ahora por tales no a los racionalistas franceses, sino a los científicos escoceses. Esta idea es claramente planteada en el capítulo 42 de Deideliti, donde bajo el título de las ciencias, propone Beccaria contar con el consejo de una multitud lo más numerosa posible de hombres ilustrados, filósofos, entendido como científicos, según Byrne, para que la legislación sea redactada de conformidad con los límites científicamente develados que la naturaleza y la vida en común nos imponen a todos. Comillas, diría Beccaria, porque no hay hombre iluminado que ame los públicos, claros y útiles pactos de la seguridad común, comparando la mínima e inútil libertad que él le sacrifica con la suma de todas las libertades sacrificadas por los restantes hombres que sin las leyes podrían conspirar en su contra. Sin entrar ahora en la discusión acerca de si también puede o no considerarse Beccaria el inventor de la criminología crítica actual, positiva actual, perdón, que no la crítica, que se encuentra entrelazada en una disputa con la escuela neoclásica economicista derivada de Gary Becker y los estudios criminológicos de la escuela de Chicago, y las corrientes sociológicas que también se dicen positivistas, que existen en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de Sutherland, quisiera únicamente detenerme en un punto que, por la lamentable confusión histórica y terminológica que provoca, debe ser destacado. Cualquiera sea el resultado de la discusión propuesta por Byrne acerca de si Beccaria puede considerarse o no también entre los representantes de la escuela clásica de la criminología, y por lo tanto atribuir ahora sus propuestas a la escuela neoclásica, como quiere Becker expresamente en su artículo ganador del premio Nobel, castigar y sancionar, o a la sociología, como propone el propio Byrne, lo cierto es que en cualquiera de los dos casos es muy difícil compatibilizar las propuestas de Beccaria con las de la también llamada escuela clásica del derecho penal italiana, cuyo máximo representante fue Francesco Carrara. En efecto,
durante el siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, no hubo en la práctica una ciencia criminológica basada explícitamente en el método científico. A pesar de las influencias cientificistas que se observan en Beccaria y el utilitarismo y objetivismo de Bentham. En esa época existía una confusión personal entre el filósofo, el publicista, el criminólogo y el penalista, como sin dificultad se aprecia en Dei-Deliti. Es por ello que se ha tendido a confundir nominal y personalmente la escuela clásica del derecho penal con la escuela clásica de la criminología. Sin embargo, en realidad, ambas escuelas clásicas parten de supuestos muy distintos. La primera, la de la escuela clásica del derecho penal, desde la idea metafísica del libre albedrío y la absoluta separación del estudio del derecho penal del resto de las cuestiones vinculadas a las causas y mecanismos del control de la actividad criminal. La segunda, la criminología clásica, desde el utilitarismo, donde el placer y el dolor, como estímulos humanos, no son cuestiones ajenas a la realidad, sino sensibles y, por lo tanto, susceptibles de control, observación y comprobación empírica. En otras palabras, afirmar que el ser humano es libre es una afirmación que no está sujeta a comprobación empírica o refutación científica. En cambio, afirmar que las penas previenen los delitos sí puede ser objeto de estudio, observación y refutación científica, al punto que hasta decididos partidarios del paradigma sociológico han debido aceptar que dicha afirmación es comprobable en una medida significativa. Por lo tanto, una cosa sería discutir si las ideas de Beccaria pueden servir de punto de partida de las actuales escuelas neoclásicas o sociológicas de la criminología, y otra, muy distinta, asimilarla a la llamada escuela clásica del derecho penal, como equivocadamente yo mismo he hecho en nuestras lecciones de derecho penal. En efecto, aunque los clásicos recogieron algunos planteamientos de Beccaria, que pueden verse como consecuencia de sus puntos de partida, principio de legalidad, supresión de la tortura y otros, basta asomarse el primer tomo de la monumental obra del más destacado representante de dicha escuela, don Francesco Carrara, para percibir cómo, fustigando a Rousseau y sus secuaces en la traducción de Bogotá, no la mía, se aparte Carrara de todo examen acerca de los mecanismos que operan en la realidad y conducen a la comisión de delitos o su prevención. Allí se concibe el delito únicamente como un ente jurídico, porque su esencia debe consistir necesariamente en la abolición de un derecho, y la pena como una coacción moral que, mediante la amenaza de un mal que ha de infligirse a los violadores del derecho, sirva para apartarlos de la agresión, lo que no podría entenderse como una función de utilidad de la pena, lo dice expresamente Carrara, pues la legitimación de esta no está en la utilidad o prevención efectiva que menciona, sino en su educación, adecuación o no a una norma absoluta derivada de, como diría el maestro de Pisa, deducciones lógicas de la eterna razón, por medio de la cual reveló Dios a los hombres, por admirable inspiración, todo lo que era necesario para regular aquí abajo su conducta hacia los propios semejantes. Esto explica que más adelante, afirme Carrara, no solo el libre albedrío, revelado por Dios a la razón de los hombres, como un principio inmutable de la naturaleza humana y del derecho penal, sino además que toda función de policía, como procedente de un principio de utilidad y no de libertad, no tiene nada en común con la función penal, y que la utilidad y la función de policía no significan en sí mismas ni ante la ciencia. Esta crítica de Carrara se enlaza claramente con las críticas idealistas de Kant y Hegel, quienes en sus monumentales obras, aunque solían no citar con nombre y apellido, sí dedican un buen par de líneas a atacar personalmente a Beccaria, y sobre todo al fundamento político de sus propuestas para eliminar la tortura y reducir la imposición de la pena de muerte a un límite razonable. Así, por ejemplo, Kant, al fundamentar su retribucionismo y la imposición de la pena de muerte como un imperativo categórico, negaba las propuestas de Beccaria, sosteniendo que ellas se fundamentaban en, comillas, su sentimentalismo y afectada humanidad, y que el recurso al contrato social sería solo, comillas, sofistiquería y torcicería del derecho. Hegel, por su parte, un poco más refinadamente, sostenía contra Beccaria que, comillas, si la pena es vista como un continente de su propio derecho, el del delincuente, con su imposición el delincuente es honrado como un ser racional y, comillas, no es tratado solo como un animal peligroso, o teniendo en cuenta intimidar a los demás, agregando que el Estado no puede estar sometido a un pacto social, ¿cómo va a hacer eso?, que le imponga el cuidado y aseguramiento de la vida y propiedad de sus miembros, sino al contrario, afirma que el Estado, comillas, es lo superior, lo que esas vidas y propiedades toma por derecho y cuyo sacrificio exige, cierre comillas. Estas críticas muy tempranas a la hora de Beccaria parecen explicar por qué en Alemania, donde también muy tempranamente se había traducido el texto, en Hamburgo el año 1766, y está documentado que de alguna manera influyó en la primera recopilación del derecho común, y el propio Feuerbach rescata la obra de Beccaria como un gran político criminal. A pesar de todo eso, las críticas idealistas
han surtido efectos bastante alucinantes en la ciencia penal alemana, donde se sostiene que Feuerbach inventó el principio de legalidad, se sostiene que von List no tuvo ninguna inspiración en las ideas italianas de la época, y se sostiene, y se sigue sosteniendo, como se pueden ver en las críticas idealistas de Nauke, que Beccaria es poco menos que un anticipador de las barbaridades del siglo XX en las que participaron buena parte, si no toda, la ciencia penal alemana, aprobándola directa o indirectamente. Y por mayor INRI, si ustedes leen un libro famoso, cualquiera de hoy día, Roxin, Jacobs, o cualquiera que no sea para criticar los tipos Nauke, no van a encontrar ni una sola cita a Beccaria. No digo yo 20 citas, no digo preocuparse, no, ni una, ninguna. Bueno, es el mundo idealista contrario a la propuesta de Beccaria. Pero no es la materia de mi exposición. Volvamos al principio. Supongamos que Beccaria es inventor de la criminología positiva sociológica de hoy en día y también de la neoclásica, en la medida en que la neoclásica, me estoy refiriendo a Becker, Chicago, está basada en el método científico, por haber introducido en la discusión sobre el derecho penal y las causas del delito elementos propios de la ilustración cientificista escocesa. También lo es que, adelantándose mucho a las ideas de su época, aconseja la adopción de algunas medidas eficaces para precaver delitos, como dice un profesor chileno del Río, por lo que puede afirmarse que también podría conocerse como el inventor de la política criminal. De hecho, esta palabra no aparece en el texto de Beccaria, pero sí aparece en una edición, la única edición chilena que hay sobre el Dei Delitti, que es una reproducción de una edición bastante propagandística hecha en Filadelfia en 1823 e importada a las colonias para hacer la revolución, a las colonias chilenas, o sea, latinoamericanas. Ahí el profesor Samuel Gajardo dice: Beccaria fundamentó también la política criminal, ciencia moderna que consiste en el conjunto de medios aplicables por el Estado para abordar el problema de la delincuencia, uno de los cuales es el derecho penal positivo, pero no el único, pues hay otro más amplio e importante que es la prevención del delito. En efecto, a lo largo de Dei Delitti, pero especialmente en sus últimos capítulos, Beccaria ofrece un conjunto de medidas aparentemente prácticas o técnicas para prevenir o evitar los delitos sobre la base de que la reforma a las leyes penales que proponía en el resto de su obra podría ser insuficiente para lograr por sí mismo este objetivo. Es lo que el profesor Ferrajoli ha llamado como el principio de extrema ratio. Si usted puede evitar los delitos de una manera técnica, no recurra al derecho penal. Así, por ejemplo, en el capítulo relativo a la ciencia, que ya hemos citado, afirma Beccaria la necesidad de contar con los filósofos, los científicos, para hacer una legislación adecuada a los límites de la realidad, develado por la naturaleza ya no divina, sino por la forma de la vida en común de los seres humanos. Después habla de los magistrados, y ahí no quiere recurrir sobre la regulación de la protección del castigo de sus abusos, sino ofrecer medidas aparentemente técnicas que estima útiles para combatir la tendencia natural a la corrupción y al aprovechamiento, de quienes, en definitiva, tienen el poder real en una sociedad para mandar a hacer cumplir las leyes o ejecutarlas por sí mismos. Magistrados en el sentido civil del término. Y así propone, primero, aumente su número, porque la venalidad es más difícil entre miembros que se vigilan entre sí. Segundo, permita toda acusación contra los magistrados, porque las querellas, justas o injustas, de quien se siente oprimido, pueden no permitir terminar por no hacer que se acostumbren a temer a los magistrados antes que a las leyes y evitar el aprovechamiento consiguiente de estos magistrados. Además, el estudio de las ciencias como base en la legislación y de evitar la corrupción de los magistrados propone Beccaria añadir una suerte de justicia premial a la virtud, que recompense a los ciudadanos por los hechos que contribuyen al bienestar de la comunidad como el más seguro pero más difícil medio de evitar delitos, junto con la política social de educación para el pueblo. Como otras medidas para evitar los delitos propuestas por Beccaria, que no aparecen vinculadas directamente a una modificación de la legislación penal, son sus propuestas relativas a los medios para emplear para mantener la tranquilidad pública y la quietud de los ciudadanos. Dice, comillas, la noche iluminada a expensas públicas, las guardias distribuidas en diferentes cuarteles de la ciudad, forman un ramo principal de que debe cuidar la vigilancia del magistrado, que los franceses llaman la police. Finalmente, en las reflexiones de Beccaria sobre el hurto no violento,
puede verse un llamado indirecto a prevenir esta clase de delitos mediante una política social destinada a reducir la pobreza, cuando sostiene que, ordinariamente, este delito proviene de la miseria y la desesperación. Política criminal científica y utopía penal en las propuestas de Beccaria. Sobre política criminal. A pesar del hilo conductor que puede apreciarse entre todas las medidas aparentemente técnicas para evitar los delitos propuestas por Beccaria, que Gajardo engloba generalmente la idea de política criminal, un análisis de las mismas nos permite distinguir en ellas dos grupos claramente diferenciados. En primer lugar, las medidas de prevención de delitos sujetas a comprobación o refutación empírica, que no suponen una alteración de las leyes penales, a saber, 1, fomentar la educación de los desposeídos, 2, iluminar las calles y aumentar la vigilancia policial, 3, mejorar las condiciones sociales, pobreza o, como se dice hoy en día, marginación, exclusión. Y en segundo lugar, una serie de medidas de prevención basadas principalmente en el cambio de los poderes políticos de la comunidad, lo que supone una suerte de revolución que, como ustedes saben, después sí se originó, a saber, 1, encargar la legislatura a los científicos, 2, aumentar el número de los magistrados en la esperanza de que se controlen recíprocamente, y 3, otorgar premios de buena conducta. El primer grupo de medidas así descritos corresponde al aporte de Beccaria a lo que podemos llamar la invención de la política criminal con carácter científico positivo. El segundo, en cambio, se vincula con otra clase de política, la política utópica, disfrazada de medidas prácticas que en realidad se encuentra más bien dentro de un marco de utopía social que es propio de la exposición de Beccaria en un mundo, cuando se escribió el libro, en que existía régimen absoluto y la idea del contrato social se presentaba como motor para una revolución. En efecto, como hipótesis científica, la afirmación general de que la actividad criminal puede disminuir mediante el fomento de la educación de los desposeídos, la iluminación de las calles, el aumento de la vigilancia policial y el mejoramiento de las condiciones sociales, puede ser y ha sido objeto de estudio científico. Política criminal es, en este sentido, una ciencia que se ocupa de estudiar e implementar medidas para la prevención y el control del delito empíricamente demostrable. Así, por ejemplo, sabemos por ahora que el fenómeno de la educación general en el pueblo no es un factor decisivo en la reducción de la actividad criminal como presuponía Beccaria. Si comparamos, por ejemplo, en Chile, la evolución de la actividad criminal con el aumento explosivo de la cobertura educacional. Sabemos que la iluminación de los espacios públicos y otras medidas de prevención del delito de corte situacional pueden producir reducciones significativas de la actividad criminal, cuando ésta se concentra en ciertas zonas geográficas, como está demostrado empíricamente en los Estados Unidos. Sabemos también que un aumento significativo del número de policías por habitantes sí produce una disminución de la actividad criminal, como también está demostrado empíricamente en los Estados Unidos. También podemos llegar a la demostración empírica de Cuba, y entonces cuando se tiene un policía en cada esquina, bueno, ya ven ustedes con lo que se reduce la criminalidad. Pero estas son cuestiones puramente empíricas. También sabemos que el aumento del bienestar en la sociedad y la disminución de las tasas de desempleo no parecen producir los efectos deseados de reducir la criminalidad, sino más bien efectos ambiguos, por distintas razones. Y esto, naturalmente, es lo que sabemos hasta ahora, porque, como se trata de estudios de carácter científico, están sujetos a la refutación empírica, ya sea porque el método de observación no es el adecuado, porque los resultados no se han estudiado conforme a las estadísticas aceptables, o porque el tipo de muestra, o porque en las condiciones sociales imperantes no se tomaron todas en cuenta en ese momento, etcétera. Esto se llama ciencia, y lo que decimos hoy día, científicamente, podemos refutarlo mañana, así como se refutó la teoría de la gravedad general por la observación de la curvatura de la luz solar durante el eclipse famoso que demostró la teoría de Einstein en 1914, creo que fue. Puede ser que pasado mañana se demuestre que esa curvatura de la luz solar fue un problema de observación de los telescopios, y entonces habrá que cambiar la teoría. Eso es ciencia. Pero, dejando de lado las cuestiones científicamente demostrables, las otras propuestas de Beccaria no parecen ser propiamente propuestas científicas, porque son propuestas destinadas a evitar los delitos, pero en realidad son propuestas no destinadas a evitar los delitos, sino a modificar la sociedad. Desde luego,
traer a la legislatura, a los científicos, a los filósofos, antes que a los políticos, es una medida revolucionaria. Y espero que nunca se cumpla. Pero es una cuestión que no tiene que ver con una medida práctica, sino más bien utópica. Distribuir los poderes entre muchos magistrados que se vigilen entre sí es una medida política práctica que se adoptó desde la Revolución Norteamericana de 1876. Lo que nunca se ha adoptado es que el Tesoro se encuentra a disposición del que cumpla con su deber, porque esto sí que es completamente utópico. Utópico en el sentido más puro de la palabra, según el profesor Davis. Una propuesta de una sociedad ideal basada en una idea de orden y perfección gobernada por la ley. Entre sus contemporáneos, quienes se dieron cuenta de este carácter utópico o tendencialmente utópico de muchas de las propuestas de Beccaria, fue una persona bien interesante, un pintor escocés, Alan Ramsay, cuyas cartas aparecen en este libro maravilloso, la edición de Venturi de Beccaria. Ramsay era amigo de Diderot y le escribía a Diderot que había leído el libro de Beccaria y encontraba que se encontraba dentro de esas obras especulativas que entran en la categoría de las utopías, es de las repúblicas de Platón y otras políticas ideales, que demuestran suficientemente la inteligencia, la humanidad y la magnanimidad de ánimo de los autores, pero que jamás han tenido ni tendrán ninguna influencia actual y presente sobre los asuntos prácticos. Por otra parte, se debe destacar que la utopía social de Beccaria, basada en un mundo gobernado por filósofos como científicos, poco tiene que ver con otras utopías que algún grado de éxito sí tuvieron en el mundo, como la socialista, por más que Faquiney diga, le haya conferido el honor a Beccaria de ser el primer socialista nominado como tal en la historia, pero las propuestas beccarianas no eran precisamente socialistas, sino pregúntele a Becker, o como ahora quiere Fernández Boy considerar a Beccaria un pseudo utópico socialista, basado en la sensibilidad moral del autor y en su punto de vista muy particular, como queriéndolo representar como un precursor de la crítica moral al capitalismo incipiente. Sin embargo, Venturi destaca como ya en el siglo XVIII, Marley y otros quienes sí eran más bien socialistas, acusaban a Beccaria de no ser propiamente socialista. La utopía de Beccaria no era una utopía socialista. Lo acusaban de cosas muy horrorosas, reformistas, que proponía un camino no revolucionario para cambiar la sociedad, y que todo lo que se decía allí en realidad podía ser funcional a un sistema que no necesariamente era socialista, porque lo principal, según Marley, era que los delitos y las penas no eran proporcionales sino a la desigualdad que nacía del privilegio, y que esta desigualdad nacida del privilegio era lo que debía combatirse. Y esa desigualdad, nacida del privilegio, partía de una sola idea, la de existencia de la propiedad. Según mi modesta opinión, lleva mucha razón Marley, pues Beccaria no parece estar del lado de quienes abogaban por la radical reforma del sistema económico, o al menos no del lado de los utópicos que afirmaban una crítica moral al capitalismo incipiente, sino al contrario. En economía, Beccaria se encontraba precisamente a favor de ese capitalismo a los Adam Smith, que terminaría por reemplazar al mercantilismo del ancien régimen, como lo reflejaba en su estudio económico y en el propio de Delite. Baste para confirmar lo anterior, que respecto del hurto no violento, el que Beccaria estima estar causado en buena medida por la miseria, no propone su perdón por ello, sino la sustitución de la pena pecuniaria por la única clase de esclavitud que puede llamarse justa, o sea, la esclavitud temporal de las obras y de la persona a la sociedad común. Por otra parte, el carácter utópico de algunas de las propuestas de reforma social de Beccaria queda de manifiesto incluso si se miran a la luz del conocido éxito y aceptación por parte de los déspotas ilustrados de Europa y de los revolucionarios franceses de buena parte de las reformas propiamente penológicas que propuso o recogió. Legalidad, proporcionalidad y benignidad de las penas, juicios relativamente justos, supresión de la tortura y reducción de la pena de muerte. Estas reformas, por decirlo de alguna manera, se independizaron de las propuestas utópicas de Beccaria y encontraron aceptación con diversos argumentos y fundamentos en buena parte de la Europa ilustrada, desde la revolucionaria francesa a las más conservadoras alemanas, italianas y rusas. O dicho de otro modo,
El éxito de las reformas penológicas de la Ilustración parece estar de alguna manera desconectado de los fundamentos de la utopía social que, entre otros, proponía Beccaria. Es más, Foucault, a quien difícilmente calificaríamos de conservador, niega documentadamente que la gran reforma judicial en materia criminal operada tras la Revolución de 1789 tuviese alguna vinculación, más allá de la simple retórica, con las propuestas de Beccaria y el resto de los reformadores franceses. En efecto, en primer lugar, señala que la benignidad de los castigos fue un proceso generalizado durante el siglo XVIII dentro de un doble movimiento, comillas, por el cual durante este periodo los crímenes parecen perder violencia, en tanto que los castigos, recíprocamente, se descargan de una parte de su intensidad, aunque a costa de intervenciones múltiples. A ello agrega Foucault que la reforma propiamente tal no fue preparada, o al menos no en Francia, únicamente por filósofos racionalistas, sino principalmente por los propios juristas y magistrados, y que su producto no fue el gobierno de los sabios y de la ciencia, sino la consolidación del poder de juzgar, o sea, el gobierno de los jueces, sobre el cual no habría de pesar el ejercicio inmediato de la soberanía del príncipe. Y que este es el punto central de su tesis: ejercer plenamente el poder. O dicho en las palabras de Ransome, el reemplazo de unos antiguos jefes por otros nuevos. Este fenómeno de la consolidación del poder de juzgar en la magistratura y los juristas puede verse hasta hoy en día como parte de la utopía social de Beccaria y como parte de una utopía en la que participamos lamentablemente todos. No son los científicos los que legislan ni forman el mayor número de legisladores, ni aún los magistrados, pero está más o menos establecido por la observación práctica que buena parte de los magistrados se consideran a sí mismos lo suficientemente científicos y filósofos como para determinar qué es lo correcto, lo incorrecto, con carácter, entiendo en Colombia, de jurisprudencia, de fuente formal del derecho. Esta utopía que se está realizando es muy contraria a la utopía del contrato social. Eso es lo que quisiera yo solamente destacar. Y más, la mutua vigilancia que proponía Beccaria para evitar este problema entre los magistrados no se solucionó con la propuesta de él. Su propuesta era aumente el número de magistrados y permita las querellas entre ellos. Bueno, la respuesta ha sido, en medida que se aumenta el número de magistrados, se aumenta el número de asociaciones de magistrados. Y en la medida que se aumenta el número de asociaciones de magistrados, y con la globalización, se aumenta también el número de asociaciones de magistrados, como si ellos estuvieran a cargo de decir lo que es justo e injusto. Y así tenemos asociaciones de tribunales constitucionales, asociaciones de Corte Suprema, asociaciones de fiscales, etcétera, y todo el mundo a cargo de la principal función que se les quería privar por los revolucionarios franceses: decidir lo que es justo o injusto en términos generales. En fin, la utopía social de Beccaria, al parecer, no se ha realizado sino en una muy corta medida, y en eso tiene razón el profesor Ferrajoli. Lo importante sería, si participamos del proyecto utópico de que todos somos iguales, de que tenemos el derecho de participar en la conformación de la vida en la comunidad, si todos participamos en ese proyecto utópico, queda mucho por caminar para que eso sea realidad y no estemos gobernados por quienes ejercen la fuerza de hecho o de derecho. Como hemos expuesto hasta aquí, hay en la propuesta de política criminal de Beccaria una confusión entre las propiamente positivas, esto es, las que pueden considerarse y evaluarse con el método científico, y las utópicas, esto es, las que consisten en propuestas que entran en la arena política propiamente tal, y en particular en la política del diseño de una sociedad ideal. En ambas versiones, la política criminal de Beccaria parece alejarse tendencialmente del objeto primario del estudio del derecho penal o dogmática penal propiamente tal. Desde luego, si generalmente se entiende que este consiste en el estudio y sistematización de los presupuestos de la responsabilidad penal y de sus consecuencias jurídicas en una sociedad determinada, las medidas para evitar los delitos no son parte del mismo. Quizás por ello, la ciencia del derecho penal alemana procuró, prácticamente desde sus inicios, separar aguas con la política criminal, dejando esta en manos de quienes detentaban realmente el poder político, tanto para aplicar sugerencias positivas como para transformar la sociedad, si ello fuese necesario. Así, el mismo Feuerbach, aunque comparte cierta idea utilitarista, como el principio sensorialista de la intimidación psicológica,
como mecanismo y función de la pena, señala claramente en su Lehrbuch que la ciencia de la política criminal no sería sino uno de los conocimientos auxiliares del derecho penal. Y ya casi a la vuelta del siglo Franz von Liszt, fundador de la precisamente llamada Escuela de la Política Criminal alemana, no entendía política criminal en el sentido de becaría, sino exclusivamente como la lucha contra el crimen obrando de un modo individualizado sobre el delincuente a través de la imposición de una pena que se adapte en su especie y medida a la naturaleza del propio delincuente, procurando impedir, por la privación de la libertad, la comisión de otros crímenes en el futuro. El profesor de Marburgo relega, en cambio, todas las otras medidas ajenas a la individualización de la pena y la privación de libertad al amplio concepto de política social, que tiene por objeto la supresión o al menos la restricción de las condiciones sociales del crimen, y que, en sus palabras, obraría de manera más intensa y más seguramente que la pena y toda medida análoga, como medio de lucha contra el crimen, que, como el suicidio, la mortalidad infantil y todos los restantes fenómenos sociales patológicos, tiene su raíz profunda en las condiciones sociales determinadas que influyen en las generaciones sucesivas, cierre de comillas, pero no en el derecho penal. Es de notar que, en todo caso, la idea de política criminal planteada por von Liszt, si bien se reduce a la reacción punitiva contra el condenado, al menos respecto de este, propone estudiarla e imponerla con criterios positivos, esto es, según el método científico, para evitar la nueva comisión de delitos en personas determinadas, basada en sus propias características y condiciones, y cuya eficacia, por lo mismo, puede ser contrastada empíricamente. Desde este punto de vista, podemos considerar que las propuestas de von Liszt como una suerte de micro política criminal positiva, dejando a la vida política las decisiones respecto a la macro política criminal, esto es, en sus términos, a la política social. El aparente fracaso y descrédito posterior de las medidas positivas o de política criminal en la individualización de la pena, que ha corrido a la par con el de la idea de la prevención especial positiva, no debe hacernos perder de vista que los estudios científicos en la materia han seguido produciendo resultados y que, en muchos sistemas, incluyendo el chileno, que es el que conozco, siguen siendo las características de la gente, su supuesta mayor o menor peligrosidad, las que están sirviendo para decidir acerca de la clase y medida de pena aplicable en concreto. Aunque, como lamentablemente sucede en Chile, sin que se entre siquiera a conocer algún análisis científico de estas condiciones, sino dejando tales decisiones únicamente a la intuición de los legisladores y los tribunales. Sin embargo, en abierta oposición a la distinción del propio von Liszt entre la labor de la dogmática penal y la política criminal, a partir de la fundamental obra de Roxin, Política Criminal y Sistema de Derecho Penal, que aquí se cita en la traducción de Muñoz Conde, la expresión política criminal volvió a sentarse en la discusión dogmática, pero ahora con un sentido bien distinto al que le hemos atribuido a la propuesta de Beccaria. Ya no es política criminal con base científica, ni tampoco necesariamente la de von Liszt. Por decirlo en las palabras de Roxin, por directrices político-criminales, no se entienden ciertas propuestas para reducir la criminalidad ni la reforma de la sociedad, sino una suerte de leitmotiv argumentativo, esto es, principios ordenadores y predominantes en la jerarquía de los puntos de vista, topoi, que deben ponderarse dentro de lo que el propio Roxin denomina la labor creadora de la dogmática y la jurisprudencia al momento de resolver los conflictos sociales que se presentan en la interpretación, sistematización y aplicación del derecho. Luego, la alusión a los principios o directrices de política criminal en la versión de Roxin en realidad no hace referencia a los medios más adecuados para la prevención y control del delito, y tampoco a una diferente forma de organización social, sino a otra cosa muy distinta, a la determinación de las, comillas, valoraciones que reflejarían los fines y contenidos sociales del derecho penal, o a las palabras que emplea Roxin, la determinación de, comillas, lo que es un Estado social de derecho, lo justo, lo tolerable, lo admisible, lo satisfactorio, lo soportable o insoportable. Sería realmente razonable que nos explicaran qué significan esas palabras, pero por lo menos en las palabras de Roxin son los topoi con los que hablamos. El objeto de la política criminal no sería la reducción de la actividad criminal, sino la deseable conformación del derecho, el derecho como debiera ser, mediante la interpretación y reconstrucción dogmática del mismo como resultado del pensamiento político criminal del legislador. Hasta aquí llegamos. Aquí el conocimiento criminológico jugaría un papel puramente informativo y alguna vez argumentativo,
para decidir qué es lo tolerable o no en una sociedad democrática y social de derecho, según, comillas, los fines y contenidos del derecho penal. Como ustedes pueden apreciar, política criminal, todas estas palabras, no es nada más que un nombre para fomentar la utopía del control de la sociedad por parte de los magistrados. Así aplicada, estas directrices político-criminales de la reconstrucción del sistema penal suponen, por ejemplo, el estudio en la tipicidad e imputación objetiva de la determinación de la creación y realización de riesgos que son, comillas, insoportables para la convivencia segura de las personas. Mientras que en las causas de justificación lo que necesitaríamos saber es qué es lo, comillas, justo para solucionar los conflictos de intereses. Y en la determinación de la responsabilidad penal, qué es lo conveniente para una persona en determinadas circunstancias. Sin decirnos qué es lo justo, lo conveniente o lo tolerable, que sería una cosa para empezar a conversar. Bueno, pero eso es propio de la argumentación con base a los topoi. Esta forma de argumentación dista mucho, naturalmente, de una política criminal con base científica y nos hemos derivado hacia su explicación para tratar de entender qué quiere decir política criminal. Mi impresión es que, lamentablemente, esta forma de política criminal no supone sino otra cosa que la promoción de las propias valoraciones políticas del intérprete a través de la elaboración de interpretaciones y aplicaciones del derecho mediante el simple recurso retórico de algún principio de política criminal como afirmación de lo que se decide o se hace. Según Roxin, las críticas basadas en la indeterminación de los conceptos y principios de política criminal que propone y el malestar frente a los libros y espacios de apreciación, que aquí yo he reflejado claramente, dejando en manos de los juristas para determinar el contenido, lo tolerable, etcétera, debe ser rechazada. Esta crítica, según Roxin, no es válida, pues, comillas, es una peculiaridad de toda labor jurídica que jamás puede proveer resultados matemáticamente seguros, cierre comillas, existiendo siempre, comillas, distintas opiniones allí donde tienen que deducirse decisiones valorativas, cierre comillas. Además, añade que la discusión acerca del contenido y alcance de los principios de política criminal han superado de lejos todos los anteriores esfuerzos sistemáticos en precisión y en capacidad de consenso. Parece que eso era hasta antes de la aparición de Jacobs y sus seguidores. Y finalmente agrega que no hay en su propuesta un peligro de expansión penológica basada en las deducciones de los juristas, pues, comillas, las reflexiones preventivas solo deben legitimar una rebaja en la culpabilidad, es decir, no van en contra, sino a favor del ciudadano en las zonas límites de la necesidad de la pena, cierre de comillas. Al llegar a este punto de la argumentación de Roxin es donde se puede apreciar cómo la asunción acrítica de que la labor de los juristas siempre será limitadora de la política criminal del Estado, se aplican sus propios criterios de política criminal, se desliza por la suave pendiente de la utopía, como lo demuestra la experiencia histórica. Que ustedes acaban de escuchar sobre cómo los juristas, aplicando política criminal de juristas, terminan por apoyar los regímenes totalitarios del siglo XX. Por otra parte, la propuesta de política criminal de Roxin se emparenta también con las propuestas utópicas de Beccaria en otro sentido, favorecido por la ya anunciada paulatina diferenciación del sistema político del de los juristas profesionales y de estos con los académicos. Las propuestas de Roxin se vuelven utópicas también cuando las aspiraciones políticas del intérprete, de los juristas profesionales académicos, transformadas en principio de política criminal, suponen que van a limitar o reducir la aplicación del derecho penal. Sin embargo, se vuelven utópicas cuando estas personas, o sea, nosotros mismos, nos distanciamos de quienes realmente toman las decisiones. Si este distanciamiento no refleja las valoraciones sociales existentes, sino únicamente las del intérprete, a medida que aumenta su propia idealización. Y la política criminal del jurista va apareciendo cada vez más una utopía dogmática, diferenciada ahora de la utopía social de Beccaria en dos aspectos importantes. Primero, aunque el jurista profesional espera influir tarde o temprano en el gobierno, dada nuestra supuesta autoridad como penalistas en materias políticas criminales,